El estado hipnótico en que nos encontramos. Ciertamente, mis caros hermanos, se hace necesario comprender lo que somos, el estado en que nos encontramos y el trabajo que debemos realizar sobre nosotros mismos, si es que verdaderamente deseamos un cambio radical y definitivo. Mucho se ha hablado sobre el hipnotismo. En otros tiempos se consideraba que esta ciencia era patrimonio únicamente de gentes que se dedicaban, pues, a la hechicería, a la brujería, etc. Hoy, ya en la universidad, se estudia la hipnología, es el mismo hipnotismo, solo que rebautizado. Ahora en vez de decírsele simplemente hipnotismo, se le da el nombre pomposo de hipnología, pero es lo mismo. Se hacen hasta operaciones quirúrgicas con el paciente en estado de hipnosis, y creo que en la Unión Soviética se están haciendo muchos experimentos de ese tipo. Pero hay algo muy interesante en todo esto, y es, realmente, el hecho concreto de que las gentes no se dan cuenta de que viven en un continuo estado hipnótico, las gentes solamente vienen a saber del hipnotismo, cuando se le concentra, cuando se realiza una sesión hipnótica, etc. Por doquiera vemos signos de hipnotismo, magnetismo, sugestión, etc. Pero ignoran las multitudes que se hallan, precisamente, en estado hipnótico continuo. Tal estado se debe a esa fuerza siniestra del abominable órgano cundartiguador. Mucho hemos hablado sobre este órgano, y no está de más recordarles que en un pasado remotísimo, fue introducido en la humanidad tal órgano, entonces, este se desenvolvió en la forma esa con que aparece la cola de los simios. Así pues, hubo un tiempo en que la humanidad poseyó tal cola. Les he explicado muchas veces que fue necesario introducir en la humana especie dicho órgano, con un propósito definido, se trataba, nada menos, que de establecer en las capas geológicas de la Tierra cierta estabilidad. Y como quiera que el organismo humano es una máquina que capta determinados tipos de energía, es claro que, al recibir tal órgano, hubo modificación, como consecuencia de la alteración de la máquina. Y el tipo de energía modificado pudo, colectivamente, darle estabilidad a la corteza geológica de nuestro mundo, porque las máquinas humanas retransmiten a las capas anteriores de la Tierra, los tipos de energía que transforman. La energía, transformada de esa manera, pudo darle estabilidad a la corteza geológica de nuestro mundo. Cuando los seres inefables consideraron que ya no era menester tal órgano, lo eliminaron de la humana especie. Desafortunadamente, como ya les he insistido mucho, quedaron dentro de nuestro organismo las malas consecuencias del abominable órgano cundartiguador. Esas pésimas consecuencias vinieron a constituirse en la forma del ego, del yo, del mí mismo, del sí mismo. Así pues, en el ego quedó enfrascada, embutida la conciencia. Ahora bien, es obvio que la esencia, la conciencia, embotellada entre el yo, se procesa en virtud de su propio condicionamiento. Como quiera que el ego es subjetivo, porque es el resultado del error, la conciencia embotellada entre el ego, se procesa subjetivamente, se encuentra en un estado de hipnosis, duerme profundamente. Así pues, el estado de sueño inconsciente en que vive la humanidad, se debe a que la conciencia está embotellada entre el ego, y como quiera que el ego, es el resultado del abominable órgano cundartiguador, podemos sacar como consecuencia o corolario, que el sueño hipnótico en que se halla la conciencia se debe al abominable órgano cundartiguador. Extendiendo pues esto a la colectividad, podríamos decir que las multitudes están hipnotizadas por la fuerza siniestra del abominable órgano cundartiguador. Al hacer esta aseveración, hablamos con exactitud. Lo curioso del caso es que la gente no se da cuenta de que está hipnotizada, solo vienen a saber del hipnotismo cuando esa fuerza se concentra en un lugar, es decir, en una sesión hipnótica, por ejemplo. Millones de seres humanos, pues, viven en estado de hipnosis y eso siempre es lamentable. A ver, hermana. Discípula. Venerable maestro, ¿la hipnosis aplicada al conocimiento de la medicina puede ser negativa? Maestro. Pues, a veces sirve para curar, a veces con la hipnosis, con la fuerza hipnótica, se realizan algunas curaciones, eso es obvio. Estudiante. Maestro, había yo leído en un libro de yoga, de Raja Yoga, que la hipnosis, en todo caso, es sumamente negativa porque trae consecuencias al cerebro, que es como si se le diera un golpe a una mente cuando por medio de la hipnosis se le hace cambiar de opinión, o sea, algo que no quería, que
Más vale dejar, aunque sea destructivo, pero que de lo contrario. Maestro. La hipnosis, el hipnotismo es perjudicial para la humanidad. Cuando un sujeto activo está hipnotizando a un paciente, es obvio que introduce en la mente, en el subconsciente del cerebro del paciente, sus propios fluidos hipnóticos. Entonces, desde ese instante, el paciente queda, pues, bajo su control, es decir, queda la víctima esclavizada por el hipnotizador, por eso es perjudicial. Sin embargo, en medicina utilizan la hipnosis para hacer algunas curaciones y hasta han podido hacer operaciones quirúrgicas y han podido, por ejemplo, reemplazar a los anestésicos, en fin, en algunos casos. Pero con todo y eso no es recomendable la hipnosis. Estudiante. Gracias, maestro. Maestro. Indudablemente que las primeras preocupaciones que surgieron con respecto al hipnotismo se debieron a un hecho, podríamos decir, aparentemente casual. Sucedió que en un convento, una monja caía constantemente en trance hipnótico. Tenía ella su confesor. No tuvo inconveniente en decirle que aún conservaba el retrato de un amante que había tenido, y que cuando ella, pues, miraba ese retrato, caía siempre en estado hipnótico. Aquel cura confesor se propuso ayudarla, y ciertamente le hizo traer el retrato. Nada de extraño tenía aquella foto, lo único que sí verdaderamente llamaba la atención era el cuadro, el marco mejor dicho, porque en este habían algunas piedras muy brillantes. El confesor aquel, pues, logró convencer a un amigo científico para que le acompañara en tales investigaciones. Sabía perfectamente que ante la foto, la monja no caía en estado de hipnosis o de trance hipnótico. Propiamente, aquel trance se provocaba, era cuando miraba a determinadas piedras muy brillantes que habían en el marco. Lo curioso del caso es que, entonces, aquella monja, pues, cuentan que asumía una actitud, pues, más bien erótica, como el de una mujer, pues, que está en luna de miel, durante el trance sexual, etcétera, etcétera, etcétera. Era pues, algo extraño todo. Continuando con las investigaciones, se llegó a la conclusión de que toda clase de objetos muy brillantes, piedras brillantes cargadas de magnetismo, pueden producir estados de trance hipnótico en las personas muy psíquicas. Mucho más tarde, debido a ese incidente, no faltaron, pues, en Europa, quienes magnetizaran objetos muy brillantes, piedras brillantes, etc., para provocar el sueño hipnótico en determinados pacientes. Y así fue como, desde hace ya algunos siglos, comenzó a usarse el hipnotismo en medicina. Sin embargo, recuerdo que entre los más célebres investigadores del hipnotismo está Richard Charcot, César Lombroso, etc. El primero que se preocupó realmente por investigar, los primeros que se preocuparon por investigar seriamente ese hipnotismo, fue un inglés y el señor Charcot. El inglés aquel, pues, francamente tenía más bien propiedades de Anasmussen. En cuanto a Charcot, era un nene de mamá, como se dice por ahí. Realmente sus investigaciones no valen la pena, era un niño bien, muy consentido, todo lo que decía estaba correcto, pero no hay nada en él verdaderamente serio. No ahondó jamás en el problema de la fuerza hipnótica universal. De manera que aquellos dos investigadores más importantes, un inglés que hubo que era el que tenía propiedades de Anasmussen y el nene de mamá, como llamaban a Charcot, pues, no dio nada serio, de todos modos, no descubrieron nada importante. No pasaron de hacer simples experimentos tontos. Pero como secuela o corolario de todo esto, comenzaron a surgir por aquí, por allá y acullá, distintas clases de investigadores. Por donde quiera abundaron los médiums, surgió el espiritismo, que luego tomó gran fuerza con el acontecimiento aquel de las señoritas Fox de Merville, donde las mesas se levantaban en el aire, donde las piedras entraban por una ventana y salían por la otra, donde se materializaba una determinada entidad llamada Kerry King, etc. Se agitó el mundo con el hipnotismo y el espiritismo y eso dio, más bien, origen a que aparecieran muchas escuelitas de tipo espiritualista. No está de más recordar la escuela antroposófica, el teosofismo, los pseudo-rosacrucismos, pseudo-yoguismo, e innúmeras escuelas que florecieron a raíz de todo eso.
En general, todas esas escuelas, junto con el hipnotismo y secuaces, vinieron a darle al mundo occidental una fuerza de tipo más bien tenebroso, porque fue ciertamente como surgió esa personalidad, dijéramos, del Kali Yuga, no, esa personalidad fatal. Desapareció, pues, por una parte, cierta religiosidad natural que había, desapareció el patriarcado para quedar en su reemplazo la personalidad kalkiana, es decir, la personalidad del Kali Yuga. No es mi intención ahora, dijéramos, criticar tantas y tantas instituciones que hay en el mundo, pero hablando sinceramente, con el corazón como se dice, en la mano, descubro que muchas escuelas, pues, no están en el auténtico camino. HPB, la gran maestra Elena Petronella Blavatsky, ciertamente, tiene el alto honor de haber luchado en favor de la humanidad, llegó a sus manos las estancias de Xian, escribió la doctrina secreta, fundamentada en esas estancias, pero desafortunadamente, pues, no entrega las claves de la autorrealización íntima del ser. Queda embotellada en el dogma de la evolución, etc. De manera que, aunque muy buenas fueron sus intenciones, sin embargo, no hay duda de que su escuela, pues, no ha cumplido la verdadera finalidad que en un principio pudo haberse anhelado, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué saben, por ejemplo, los miembros de la sociedad teosófica sobre los cuerpos existenciales superiores del ser? Ciertamente sí, habla sobre que existe astral, sobre el mental, sobre el causal, etcétera, etcétera, etcétera. Pero al hacer ellos sus aseveraciones, dan a entender que todo el mundo tiene esos vehículos, cuando en realidad de verdad no los tiene, hay que crearlos. Y lo importante es saber cómo crearlos, eso no lo enseñan. Se habla del Kundalini, pero con mucho terror y temor. Es decir, quieren que la gente conozca, pero que no haga, no quieren que nadie desarrolle el fuego serpentino. Alrededor del fuego serpentino hay innumerables prejuicios, al sexo se le califica de tabú o pecado, motivo de vergüenza, disimulo, etc. No es que no fuera una iniciada la maestra Blavatsky, no, no estoy diciendo eso, no es que no tengan ningún valor las estancias del Xian, si las tienen y muy grandes. Lo que estoy enfatizando en estos momentos es que no existe en esa institución, como en algunas otras, las claves, los elementos que se necesitan para poder llegar al adeptado, eso es lo grave. Ahora, si nos fundamentáramos en el dogma de la evolución, obviamente, este dogma nos embotella, nos estanca, porque no es por medio de la evolución mecánica de la naturaleza, como vamos, todos nosotros, a llegar a la liberación final, eso es absurdo. Si la evolución mecánica nos llevara a la liberación, ¿qué necesidad tendríamos de estarnos devanando los sesos para comprender todos estos misterios? Después de saber que la evolución es la que nos lleve, ¿qué necesidad tenemos entonces de hacer esfuerzos? ¿Para qué? ¿Con qué objeto? Viviríamos sencillamente una vida profana como la vive todo el mundo, sin preocupación de ninguna especie. Pero no es cierto. La evolución no es más que una de las leyes de la naturaleza, la otra es la involución, dos leyes que se procesan en forma coordinada y que trabajan pues, en el seno mismo, sirviendo, dijéramos, de eje a toda esta gran maquinaria de la naturaleza. Así pues, esta personalidad kalkiana propia del Kali Yuga, es nefasta. Se forma precisamente con esa cantidad de teorías que no llegan a ninguna conclusión. Se llenan las gentes la cabeza de teorías y no realizan nada, nada práctico. Bueno, nacieron todas esas escuelas, sectas y todo a raíz, precisamente, de todos esos fenómenos hipnóticos, y eso es lo grave. Más repito, no estamos en contra de nadie, en contra de ninguna escuela, únicamente, invitamos a todas esas escuelas a entrar por el terreno esotérico práctico para bien de todos y de todo el mundo. A no quedarse únicamente teorizando, sino entrar de lleno por la senda angosta, estrecha y difícil que conduce a la luz. Al señalar nosotros algunas debilidades de tales o cuales instituciones, no lo hacemos de forma destructiva, no, únicamente nos proponemos indicar a esas gentes la necesidad de ser más práctico, de dejar ciertos temores que no conducen a nada. Y bien, continuando así, adelante, por el camino de esta disertación, vemos, pues, la necesidad que tenemos de despertar del sueño hipnótico. Es un poco trabajoso que las gentes entiendan esto, porque hay una tendencia muy marcada a creer que estamos despiertos. Todavía recuerdo por ahí, una película que vi cuando estaba yo más joven,
en que aparecía un hombre que hipnotizaba por ahí a una pobre dama, la sumergía en sueño profundo. Bueno, lo curioso es que aquella dama, una muchacha como de unos 15 o 18 años, tenía a su novio. De pronto, pues, aparece este mago en el camino, la hipnotizó, y como quiera que por medio de la fuerza hipnótica influyen sobre la psiquis de las gentes, pues él influyó sobre ella para que ella olvidara al novio. Prácticamente ella vino a quedar convertida en la mujer de él. Mas este mago la explotaba. Ella subía al teatro, cantaba, tenía una magnífica voz. Sobre eso de la tumba de Tutankamón existen variados conceptos. Hay quienes piensan que aquellas palabras de maldición, pues, influyeron sobre la mente de los arqueólogos, y que estos, autosugestionados, cayeron, murieron. Es un concepto, por cierto, demasiado pobre, muy socorrido. El de los japoneses también me parece demasiado socorrido. Como quiera que estamos en la época de la energía nuclear, no se les ocurre otra cosa. Si estuviéramos en la época del carbón, dirían que el asunto se debió al carbón, a sustancias carboníferas, todo depende de la época. Pero quienes hemos investigado más a fondo, sabemos demasiado bien que todas esas tumbas están protegidas por fuerzas elementales peligrosísimas. La tumba de Tutankamón está debidamente protegida por fuerzas elementales, por poderes elementales de la naturaleza, de manera que esos poderes, allí latentes, entraron en acción e hirieron de muerte, pues, a los arqueólogos, y los 22 que hicieron ese trabajo, murieron. Pero eso no lo saben, naturalmente los científicos, porque ellos jamás han estudiado nada sobre los elementales. Los sabios del Egipto no solamente protegían las tumbas con sustancias especiales, como por ejemplo, embalsamar los muertos con ciertas sustancias para su conservación, sino que además disponían de fuerzas ocultas mágicas. Al poner determinados poderes elementales en esas tumbas, lo hacían para proteger a los difuntos y en el caso de Tutankamón, la maldición se cumplió en todas y cada una de sus partes. No pudieron aquellos bribones que fueron a profanar la sagrada tumba. He allí la maldición. Cayeron todos. Esa es la cruda realidad de los hechos. ¿Hay alguna otra pregunta? Sí, hermano. Estudiante. ¿Qué dice de los ejércitos y oficiales que la mayoría también estamos dormidos porque entre más soldados se es, pues, tiene que obedecer al que va a más alta jerarquía? ¿Qué hay de eso, maestro, nos puede usted decir? Maestro. Pues, la fuerza hipnótica es de tipo general, porque si bien es cierto, por ejemplo, que todos los millones de soldados que hay en el mundo están en estado hipnótico, podría aseverar que no solamente los soldados, sino todo el mundo está en estado de hipnosis. También es cierto que en el mismo ejército ha habido gentes de conciencia despierta. Así, el gran señor de Estizaga en Europa, en la época de la Francia antigua, el gobernador un gran gobernador, un gran político, fue también un maestro, un gran alquimista y hombre despierto. De manera que, de cuando en cuando, entre esas fuerzas se encuentra un hombre despierto. A ver, hermana. Estudiante. Maestro, citan los biógrafos de Hitler que cuando él hablaba a las multitudes se ponía en trance hipnótico, él estaba hipnotizado, posiblemente, por alguna fuerza superior a él. Maestro. Pues, Hitler era otro dormido. Si hubiera estado despierto, no habría hecho lo que hizo. Fue un hombre de conciencia dormida pero que soñaba estar despierto, creía que estaba despierto, ese fue su error. Pensó hasta ser una raza superior, una raza de color azul. Él pensó que había llegado la hora del superhombre. Estaba envenenado por las teorías de Nietzsche. Recordemos nosotros aquellas frases del Führer cuando lleno de euforia exclamó, yo conozco al superhombre, lo he visto, es terriblemente cruel, yo mismo he sentido miedo. Realmente lo que había visto Hitler no era el superhombre, sino un mago negro que vino por allá del centro de Asia, del Tíbet, del clan de Da Dukpa, así que un Dukpa, mago negro con una fuerza hipnótica extraordinaria. Visitó a Berlín. Lo llamaban el hombre de los guantes verdes, pues siempre usaba guantes verdes. Se decía que él tenía las llaves de Agartha, donde viven nada menos que los dioses arios. Claro, en semejante lenguaje tan altisonante, pues, las multitudes no podían hacer menos que asombrarse, ¿no?
Así hablaba Hitler, y él, naturalmente, vino al Führer y no tuvo inconveniente en rendirle culto a aquel Dugpa, que no era sino un terrible mago negro, enviado pues, desde el clan de Da Dugpa. Y Hitler creó una institución de tipo esotérico, en Berlín, pero era una institución de magia negra. Se creía él un profeta, no de la palabra, sino un profeta de espada, llamado a revolucionar el mundo, ¿no? Pero los esoteristas saben muy bien que Hitler no es más que el regreso, retorno, o reincorporación de aquel terrible Atila que existió en los tiempos antiguos, aquel que llamaban el azote de Dios. Y en cuanto a Mussolini, muy bien sabe la historia lo que fueron sus vidas pasadas. Fue un miembro ilustre de la fraternidad tenebrosa. Todos esos son, pues, magos negros. Habrán despertado en el mal y para el mal, eso es obvio. Tanto Hitler como Mussolini son gentes ahora del abismo, gentes que moran en los mundos infiernos. Así pues, esa es la cruda realidad de las cosas. Mesmer fue un hombre gracioso, y la gente no ha sopesado los méritos de peso, hizo tantos experimentos, tantas curaciones magnéticas. Fue un hombre que se dio cuenta de que la humanidad vivía en estado de hipnosis y se propuso estudiar el estado en que se encontraba la humanidad. Y manejó el magnetismo y comenzó a hacer experimentos conducentes a ese despertar. Desafortunadamente, sus experimentos no pudieron ser concluidos, debido al hecho concreto de que se le criticó terriblemente. Los sabiondos como siempre descargaron contra él todas sus calumnias, infamias, etc. Por eso no pudo terminar su obra, pero Mesmer sí era un hombre despierto, un maestro. El objetivo de él era llevar a la humanidad hasta el despertar, luchar por el despertar de las gentes. Pero él iba por la vía del magnetismo. Sabía pues que el órgano cundartiguador había sumido a las gentes en ese estado de hipnosis y él apelaba a las fuerzas magnéticas, pensaba ir muy lejos por ese camino, pero no pudo terminar su labor. Estudiante. ¿Y Freud, por ejemplo? Maestro. ¿Sigmund Freud y su psicoanálisis? Pues otro hombre de conciencia dormida. Lo único meritorio es que por lo menos se dio cuenta de la importancia de la fuerza sexual, subestimando, claro está, a la mujer, y ahí estuvo su error. Pero en cuanto a que estuviera despierto, no hay tal, también era otro dormido más. Estudiante. ¿Así que también Charkov estaba dormido? Maestro. Sí, pues. Le llaman el nene de mamá. Solamente, no era más que un niño consentido que jamás despertó conciencia, nunca. Estudiante. Hay un hombre contemporáneo a Mussolini, un gran hombre que fue Marconi, yo creo que se refiere al maestro. Marconi fue un científico, como no. Marconi se propuso estudiar la energía solar y estar más, ya. Sabemos que después de su muerte, los discípulos de Marconi a raíz de la Segunda Guerra Mundial, se vinieron para la América y que por allí están en el Amazonas, tratando, pues, de avanzar sobre esa cuestión de la energía solar. Estudiante. Según ellos, tiene unos descubrimientos fabulosos. Maestro. Marconi fue genial, no hay duda. Pero si fue un hombre de conciencia despierta, es algo que falta todavía saberlo. Es muy difícil encontrar hombres de conciencia despierta, porque existen hombres hasta geniales en el campo de la técnica, de la física, de la química, pero eso no quiere decir que estén despiertos. Cualquier sujeto en estado de hipnosis a veces puede resultar con cosas geniales, aunque no se llame Marconi. Y eso no quiere decir que no esté en estado de hipnosis, hay sujetos que tienen chispeantes intelectualidades que parecerían como si estuvieran despiertos, pero no hay tal, duermen profundamente. Lo que pasa es que los sujetos en estado de trance hipnótico también tienen fenómenos lúcidos extraordinarios. Estudiante. He visto un libro de Yo he estado en Marte que habla acerca de los descubrimientos de Marconi y de sus seguidores, por acá en la América, que tienen contacto con los señores de Marte. Maestro. Sí, conocemos la obra de Narciso Genovés, la conocemos y muy bien. Pero, lo que estamos diciendo, claramente, sobre el asunto de la conciencia, es algo que nos debe interesar más que todo eso. Mientras uno continúe en estado de hipnosis, va muy mal. Claro, despertar, eso es lo importante.
¿Podría uno acaso despertar si no ha destruido las consecuencias del abominable órgano cundartiguador? Es claro que no, ¿verdad? Si uno destruye esas pésimas consecuencias que lleva adentro, en su organismo, en los 5 cilindros de su máquina, pues, no puede lograr el despertar. ¿Cómo lo lograría? ¿De qué manera? ¿No ve que la conciencia está embotellada entre esos elementos que constituyen el ego? Estudiante. He ahí la responsabilidad, que escribe usted, de no malgastar las energías. Maestro. Pues sí, las energías no hay que malgastarlas, hay que acumularlas y no malgastarlas tontamente. Ante todo, se requiere pues comprender el estado en que nos encontramos y trabajar en la desintegración de los elementos inhumanos que llevamos dentro. Tales elementos devienen del abominable órgano cundartiguador. Ahora veréis, debéis saber que no desapareció del todo el órgano cundartiguador en su estado físico. Ya sabemos que ese órgano, físicamente existió, que era una proyección de la espina dorsal hacia abajo, la misma cola de los simios. Al desaparecer, siempre quedó un pequeño residuo óseo, que es la parte final de la espina dorsal hacia abajo. Pues, ese pequeño residuo óseo, todavía tiene poder para convertir cualquier forma mental negativa en un nuevo agregado psíquico. Puede cristalizar cualquier forma mental negativa, convertirla en un nuevo yo, en un nuevo agregado, y lo vive haciendo, constantemente. Si uno va por ejemplo a un cine, y se queda mirando una película llena de lujuria y se identifica uno con una escena mental, ¿qué sucede? Es muy claro, que después resultará uno con una efigie muy parecida a la que vio en la pantalla y esa efigie viene a tener vida, y viene a quedársela dentro de la constitución íntima de uno, convertida en un nuevo yo psicológico, en un yo de lujuria. ¿Quién lo creó? La sola vista de la forma en la pantalla no explicaría todo. Pero como quiera que haya un residuo óseo de esa cola siniestra, pues, tal residuo, todavía posee ese poder. Al mirar esa figura erótica en la pantalla, tiene también poder para cristalizarla y hacerle tomar forma en el interior de nuestra psiquis, convertirla en un nuevo yo, en un nuevo elemento inhumano dentro de nuestra misma psiquis. Así vive el ser humano constantemente, dijéramos, robusteciendo dentro de su interior las malas consecuencias del abominable órgano cundartiguador, porque con cada agregado que uno aumente, pues, a los que ya hay dentro del organismo, unos nuevos porcentajes de conciencia quedando así enfrascados. Así pues, el estado en que nos hallamos es lamentable de verdad. Y si no nos revolucionamos contra nosotros mismos, si no nos levantamos en armas contra sí mismos, pues, no será posible despertar del sueño hipnótico en que nos encontramos. No basta simplemente comprender que estamos en estado hipnótico, hay que hacer algo para despertar de ese estado, de lo contrario, fracasaríamos inevitablemente, ingresaríamos en la involución sumergida, porque si nosotros no somos capaces de hacer el trabajo, la naturaleza tiene que ayudarnos. ¿Cómo nos ayuda la naturaleza? Pues, tragándonos. Al entrar dentro del vientre de esta gran Tierra, de este planeta Tierra, involucionamos espantosamente en esas regiones hasta el centro de la Tierra. Las fuerzas centrífugas allí irán desintegrando distintos elementos inhumanos hasta que no quede ninguno, esa es la muerte segunda. Conseguido eso, la esencia resurge, sale el libre otra vez, a la luz del sol, para iniciar nuevos procesos evolutivos. Es una ayuda extra, que se le da, pues, a los perdidos. No es muy agradable, ¿verdad? Descender a los mundos infiernos no es muy aconsejable. Estudiante. Un cambio de varios miles de años contra uno de unos cuantos. Maestro. Sí, es preferible desintegrar uno esos elementos inhumanos, personalmente, y evitarse la bajada. Para los sufíes maometanos, el descenso a los mundos infiernos no es un castigo, sino dijéramos, un sistema de purificación y liberación, y en ese sentido, pues, hay cierta lógica. Pero yo considero que sí es un castigo, porque si uno no lo mereciera, la entrada a esas regiones, no entraría, pero uno se los merece, porque si no desintegra el ego, merece que entre. No es nada agradable bajar a esa región. Yo les aconsejo mejor que ustedes desintegren el ego aquí y ahora, así despertarán conciencia, saldrán de ese estado hipnótico en que se encuentran.
Como van viendo ustedes, pues, nosotros no estamos muy de acuerdo con los diversos sistemas filosóficos que existen por ahí en otras organizaciones. Vamos al grano, a los hechos. No queremos, pues, una personalidad, dijéramos, kalkiana, queremos despertar, y eso es lo importante. Si hay alguna otra pregunta antes de nuestra cadena, pueden los hermanos hacerla con entera libertad. Bien, a ver, hermana. Estudiante. Algunos de los esoteristas libros, comentan que si usted es un iniciado, ¿verdad? Que usted es un hombre ya, totalmente autorrealizado. Pero que quisieran conocer o saber de alguien de sus discípulos que lo fuera, pero que quisieran conocer de todos sus discípulos, uno. De manera que el camino es sumamente maestro. Pues, los que hablan así, realmente no hacen, sino buscar escapatorias no evasivas. Prefieren por lo común que hablen las escuelitas estas del Kali Yuga, las que surgieron a raíz precisamente de las investigaciones de Richard Charkov, de César Lombroso, Camilo Flammarion, etcétera, etcétera, motivadas tales investigaciones por una pobre monja que caía en estado de trance hipnótico, contemplando un retrato. Claro, surgieron las escuelitas estas propias del Kali Yuga, que son muy consoladoras, son cómodas, le dicen a unos que por medio de la evolución, poquito a poquito, ahí va llegando, que algún día llega, que no hay que preocuparse del Kundalini, no, que no vaya a desarrollar eso, porque eso es muy peligroso. Si trata uno de enseñarles sobre la novena esfera, el sexo, no, sobre eso no quieren nada, es pecado, tabú, no sé qué más, dañoso para el organismo. Pero si ustedes observan todas disculpas que dan, se darán cuenta que no tienen sino una causa, un solo motivo, justificar. Porque claro está, el Maituna implica de hecho, pues, una serie terrible de superesfuerzos, y al ego animal, pues, no le gustan ese tipo de superesfuerzos y mucho menos en el terreno del placer. El ego animal quiere seguir gozando de la lujuria, de la fornicación. ¿Qué hace entonces el ego? Buscar una disculpa, que eso es muy peligroso. Que no se metan por ese camino. ¿Por qué habla así el ego? Pues, para justificar su propia debilidad. ¿El Kundalini? No, desarrollar el Kundalini es peligrosísimo. ¿Qué se quiere con eso? Justificar la debilidad, el temor. Luego, ¿qué si la evolución les ha de llevar a la perfección? Pues, ¿para qué preocuparnos entonces por hacer nada especial, ningún esfuerzo, si todos hemos de llegar? Mejor seguir bailando, seguir tomando nuestras copas, fumando nuestros buenos tabacos, fornicando y, encantados de la vida. Al fin que algún día llegamos. Estudiante. ¿Y no se llega? Pues, por ese camino no ha llegado la humanidad, hace millones de años y estamos en lo mismo y ya llegamos acaso. Cada día está la humanidad peor. Ahora están en un estado de degeneración espantosa. ¿Eso es evolución? ¿Eso es perfección? ¿Eso es qué? Los hechos están contradiciendo completamente a esas doctrinas, están en contra del dogma de la evolución. Yo no quiero decirles a ustedes que el camino que estamos indicando sea algo así como, dijéramos, como comer enchiladas, ¿no? Estas cosas son bastante difíciles, pero piensen ustedes que existe una orden superior, y que en esa orden superior están los maestros K.H. Está el maestro Moria, de Estisac, señor de Estisac, está Raimundo Lulio, el gran alquimista que enriqueció a Europa con sus fundaciones, mientras él permanecía pobre, Nicolás Flamel, quien dicho sea de paso, vive ahora en la India con su esposa Perenelle. Están muchos ilustres maestros, pues, de la Blanca Hermandad, Cagliostro, Saint Germain, etc. Todos llegaron por este camino, porque no hay ningún otro. Los que hemos examinado, los otros todos, los posibles caminos, y no existe ningún otro. No es posible llegar al adeptado, a la autorrealización íntima sin haber hecho la gran obra. Quien alguna vez en la vida haya estudiado alquimia, sabe muy bien que nadie se puede autorrealizar sin realizar la gran obra, sin haber trabajado en la gran obra. La misma Blavatsky escribe 6 volúmenes enormes de la doctrina secreta, termina el 6º volumen hablando sobre el fuego, sobre el INRI, el lápiz philosophorum, dice ella, el lápiz de la naturaleza. Chiram, el fuego,
y que el que quiera saber algo más y seguir avanzando en estos estudios, que lo mejor que debe hacer es buscar a los alquimistas medievales. Así que 6 volúmenes para mandarle a uno a estudiar alquimia sexual, gústele o no le guste. Si leen ustedes la doctrina secreta, ahí encontrarán, en el 6º volumen, lo que yo les estoy diciendo. Ella misma, siendo una anciana ya, tuvo que casarse con el coronel Olcott para poder realizar la gran obra. Que la haya realizado toda, eso sí no, pero por lo menos despertó el fuego sagrado o restauró el fuego en sus vehículos existenciales superiores del ser, y eso ya es bastante. En cuanto a lo demás, sí, hacer maromas, el hatha yoga, pararse de cabeza, retorcerse las piernas, ¿y qué? No queda más remedio sino seguir el consejo de la Blavatsky: el que quiera avanzar en estos estudios, es mejor que busque a los alquimistas medievales. Yo, como alquimista que soy, estoy enseñándole a la humanidad el camino de la gran obra.